Hay algo muy, 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 muy importante. Para mí, de hecho, es incluso lo más importante. Si podés sacar una sola cosa de este video, es lo siguiente, es polarizar, manifestar la vida que querés vivir, manifestar la realidad en la cual querés estar o el convertirte en esa persona que te querés convertir, es simple y puede ser instantáneo. Pero nosotros lo hacemos complicado. ¿Por qué es simple? ¿Por qué la manifestación es algo sumamente natural? Y la respuesta está en nuestra vida actual. ¿Qué es nuestra vida actual? Ya es una representación de lo que nosotros manifestamos hace un tiempo. Sea buena o sea mala la situación, es en realidad tu responsabilidad. Ya manifestaste tu realidad actual. Entonces, ¿por qué no manifestar la realidad en la cual querés vivir? Sí, suena simple y al mismo tiempo confuso. La realidad en la cual estás es la realidad que ya manifestaste hace mucho o hace poco. Entonces, bueno, Levi, pero yo en ningún momento me imaginé teniendo estos problemas. En ningún momento me imaginé habiendo estado en esta situación en la cual me fue mal. Sí, lo hiciste, pero de una forma inconsciente. El miedo es el peor sentimiento que podemos tener y cuando el miedo es alimentado, se recrea y se manifiesta en nuestra vida, en nuestra realidad. Cuando tenemos miedo, como hablamos en el video anterior, cuando nosotros sentimos algo tan fuerte, termina sucediendo, ya sea bueno o malo. Y si le damos demasiada atención a lo malo, al miedo, vamos a manifestar algo que no queremos. Ahora, nosotros manifestamos la vida en la cual estamos de forma totalmente inconsciente. Ahora que sabes eso, entendés que sos responsable de la situación en la cual estás ahora mismo. Da miedo ser responsable. Uno prefiere dar la culpa a otra persona, al gobierno, a los padres, a los profesores, a el grupo de amigos que le lleva por el mal camino. Uno prefiere soltar esa responsabilidad porque asusta comprender y aceptar que la realidad en la cual uno vive es la realidad que uno manifestó. Ahora les voy a explicar un concepto bastante simple, pero al mismo tiempo profundo. Cómo manifestar de forma instantánea, que toda manifestación en realidad es instantánea, todo cambio es instantáneo. ¿Por qué? Porque el verdadero cambio sucede en la mente, en el mundo de las ideas, no el mundo material, sino en la realidad en la cual nosotros ponemos la semilla. Imagínense, para que nazca un ser vivo, un ser humano, lo que tiene que suceder es que dos personas, hombre y mujer, se unan y el hombre deje la semilla en el útero de la mujer. Eso tarda, sí, 9 meses en la gestación y luego un ser humano ya en nuestro plano. Pero en el momento en que sucedió la concepción, les pregunto, ¿acaso ya no existe una nueva persona? Sí, es cuestión de tiempo que se manifieste en nuestra realidad visual, material, que podamos tocar, sensorial. Pero ¿acaso eso no sucedió ya? Ya es completamente instantáneo, solo es cuestión de ser paciente y de saber aceptar que toma un poco de tiempo para que llegue. Asimismo, una idea es como esa concepción, es poner esa semilla al universo. En la Biblia dice, pide y se te dará. Deja el pan en el agua y confía. Confía en que el universo, en que Dios te va a dar esa consecuencia que vos estás esperando. Esa realidad en la cual vos querés vivir, tenés que manifestarla hoy, poner la semilla hoy para que pueda brotar o mañana
o en 9 meses. Pero si hoy no haces un cambio y no haces esa manifestación instantánea, tu vida sí va a cambiar, pero va a cambiar inconscientemente. Y tal vez esa manifestación inconsciente no va a ser la vida en la cual quieras vivir. Cada pensamiento con intención te va a llevar a alguna parte. Es muy, muy importante que cuides los pensamientos que tenés y los pensamientos que recibís. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo? ¿Con qué personas estás? Todo eso afecta el estado de tu conciencia. Y el estado de tu conciencia termina dictando tus pensamientos, tus ideas. Y tus ideas terminan manifestando la realidad que vivís. Entonces, ahora comprendes que el creador de tu vida sos vos. Que el mismo poder que tiene el Hijo de Dios, tenés vos también. El poder de la creación. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza. ¿Y por qué? Porque tenemos ese poder creador. El poder de crear una vida, de crear nuestra vida, de ser los escritores de nuestro destino. Neville Goddard nos habla justamente de dejar de vivir en este presente en el cual nosotros creemos que todavía no tenemos eso que queremos. No vivimos en esa realidad en la cual queremos vivir. Y empezar a vivir en esa realidad. Levi, ¿cómo voy a vivir en otra realidad siendo que mi situación es esta? Si no sentís que ya lo lograste, no lo vas a lograr. Si no sentís que ya lo tenés, no lo vas a tener. Porque todo empieza desde cómo te sentís en tu vida. ¿Sentís que ya lo lograste? ¿Sentís que ya tenés todo? ¿O sentís que te falta? ¿Sentís escasez? Porque el problema con desear es que al desear estamos diciendo al universo que no tenemos eso. Pero hay algo muy, 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 muy importante. Para mí, de hecho, es incluso lo más importante. Si podés sacar una sola cosa de este video, es lo siguiente, es polarizar esa sensación de escasez. No importa que tengas problemas económicos, no importa que tengas problemas emocionales o con tu pareja o con tu familia o con tu físico o de salud. Si querés cambiar todo eso, tenés que empezar a aceptar que ya lo superaste. ¿Y cuál es esa sensación contraria a la escasez, la cual uno ya acepta que superó todo? ¿Cuál es esa sensación que tenés al comprender que todos tus problemas están resueltos? Al aceptar que todos tus problemas ya se resolvieron. Que tuviste un problema económico muy grande. Debías $5,000, $10,000, $100,000. Y bueno, tal vez estés en esa situación, pero ¿cuál sería tu sentimiento, tu sentir, si vos ya hubieses superado eso? Ese sentimiento, contrario a la escasez y al miedo, es el agradecimiento. Vivir en gratitud es lo mejor que podés hacer. Si podés solo hacer una cosa, es agradecer. Gracias porque ya resolví todo. Gracias porque todas mis cuentas ya fueron pagadas. Gracias porque todos mis problemas ya fueron resueltos. Gracias por haberme presentado al amor de mi vida. Gracias por haberme dado este cuerpo saludable. Gracias por toda la abundancia que recibo en el día a día. Y gracias porque cada día que me levanto soy más abundante aún. Si sos capaz de vivir de esa forma, de sentirte de esa forma, te aseguro 100% que tu vida va a cambiar, que realmente vas a vivir esa realidad en la cual vos querés estar, que vas a ser más feliz. Vos cerrás los ojos y no importan las cosas materiales alrededor. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que ves?
no ves nada. Lo que sentís puede ser al tocar algo, pero si no estás tocando nada, si estás sentado, ¿qué es lo más importante? ¿Tus millones? ¿Tus billetes? ¿O tu escasez? ¿Tu abundancia? No. Es tu paz. Es tu tranquilidad. Y es entender que todo momento es el momento presente. Y en el momento presente tenés que estar agradecido. Y el agradecimiento es lo que te va a llevar a conseguir todo eso que querés lograr. A esa persona a la cual querés convertirte, o a esa pareja a la cual querés atraer, o esa abundancia económica a la cual estás buscando, o conseguir ese negocio. Si vos ya agradeces de antemano, desde el final, ya lo lograste. Y no hay dudas de que se va a manifestar en tu realidad. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que me dejen su experiencia con la manifestación, si manifestaron ya algo en su vida, si manifestaron algo bueno o manifestaron algo malo de forma inconsciente. Y si les gustó este video, le pueden dar like y suscribirse. Les mando un abrazo grande y que estén bien.